ponen como título ubicación, bueno, la fecha de hoy, estamos 4 de agosto, ponen ubicación de fracciones y números decimales en la recta numérica. Ubicación, ojo, ubicación sin H, ubicación de fracciones y números decimales, ubicación de fracciones y números decimales en la recta numérica. Ubicación de fracciones y números decimales en la recta numérica. ¿Listo? Entonces, ponemos como subtítulo ubicación Decimales. en la recta numérica. Ubicación de fracciones. Perdón, ¿cuál es el título? Dictar el título, por favor. Ubicación de fracciones y números decimales en la recta numérica. Ubicación de fracciones y números decimales en la recta numérica. Y como subtítulo, ahí está. Listo. Entonces, vamos a ver. Todos conocemos lo que es una recta numérica, ¿cierto? Ustedes conocen qué es una recta numérica. Es como tener una recta, ¿cierto? Entonces, vamos a ver acá mi número 0, 3. ¿Listo? Entonces tengo mi 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿cierto? Perdón. Entonces, ¿qué pasa aquí en este caso? Tengo que coger y ubicar estas fracciones teniendo en cuenta cómo es su gráfica. ¿Listo? Entonces, voy a ver, no sé, 5 tercios. ¿Listo? 5 tercios. Entonces, voy a coger esos 5 tercios y los voy a ubicar en la recta numérica. ¿Listo? Voy a ubicarlos en la recta numérica. Ahora, ¿qué tenía que hacer para graficarlo? Para graficar estos 5 tercios. Profe, Perdón. ¿no se puede hacer plano cartesiano? No, 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 no. No. No, no, en el plano cartesiano no. Estamos ubicando es en la recta numérica. ¿Eso? ¿Qué hacía yo para tener o para graficar esos 5 tercios? ¿Qué le hacía a la unidad? ¿Qué le hacía, niños? Se paraba, no se ponían los palitos donde hubiera el tres espacios para pintar. ¿Cómo? Se ponía un cuadrito y se separaban tres partes, se hacía otro y se separaban tres partes y se pintaban 5. Exacto, entonces en este caso, la unidad completa, ¿cierto? Tengo este cuadradito en mi unidad, tenemos que dividirla en 3 partes, ¿cierto? Ahí tengo mis 3 partes y tengo que tomar 5, entonces tomaba 1, 2, 3, ¿cierto? Y si me hacían falta, tomaba otra unidad de igual y la dividía en 3 partes y cogía el resto, ¿cierto? Así era la gráfica. Eso para que recordar eso. Permítame un momento.
¿Alguna pregunta acá de cómo se realiza eso, de cómo se grafican? Acuérdense. Sí, profe, yo ya me recordé, ¿no es que era para establecer el orden entre las fracciones con diferente denominador? Se tenía que hacer representar la recta numérica, ¿no? No, estamos viendo solamente la gráfica, cómo se grafica esa fracción. Únicamente Ah, la gráfica. pues, profe, a mí me enseñaron el año pasado que como estaba 5 ahí, te le tenía que hacer la rayita y abajo ponerle el 3, ¿no? No. Entonces, pero les digo, ¿alguna pregunta de aquí arribita, de cómo graficarla? ¿No? Ok, listo. No, Entonces, profe. voy a Profe, hacer, una señora, lo copiamos igual que está ahí. Señor. ¿sí? Entonces, ahora, vamos a realizar casi lo mismo, bueno, algo parecido en la recta numérica. ¿Listo? Entonces, ojo, mi unidad es esto, un 1, del 0 al 1. Esa es mi unidad. ¿Listo? Y esa unidad la voy a repartir en tres partes iguales, ¿cierto? Entonces, esta unidad la repartí en tres partes iguales. ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer? Voy a correr desde el 0, voy a correr 5. Entonces, 1, 2, 3, ¿cierto? ¿Qué pasa? Necesito la siguiente unidad, o sea, del 1 al 2, repartirla también en tres partes iguales, ¿sí? Y voy a correr lo que me hace falta. 1 y 2. Listo, aquí va ubicada los 5 tercios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, niños? Pero siempre se tiene que repartir entre eso, puede ser en más. Dependiendo del denominador. ¿Cómo así? Yo no entendí, profe. Vuelvo a repetirlo. Entonces, para ubicar, bueno, vamos a utilizar esa forma como graficamos, ¿sí? Como graficamos las fracciones, ¿cierto? Cogíamos una unidad, la repartíamos según el denominador. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Como mi denominador es 3, voy a coger la unidad, ¿cierto? La primera unidad es del 0 al 1 y la voy a repartir en 3. Acá voy a ponerlo con rojo. La repartí en tres pedacitos, de 1, 2, 3 pedacitos, ¿sí? Tres pedacitos de igual tamaño. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a correr, o no voy a colorear ni nada, sino voy a correr saltando, ¿sí? De uno en uno, así en esos pedacitos, 5 veces, ¿cierto? ¿Y por qué 5? Porque es el numerador el que me dice haga eso. Entonces, yo voy a coger y voy a correr 1, 2, 3, ¿cierto? Pero me hacen falta 2. ¿Qué hago con la siguiente unidad? También la tengo que dividir en tres partes iguales y voy a correr los dos que me hacen falta. 1, 2. Listo, donde quedé, ¿cierto? Corrí 5, acá corrí 5, en este caso corrí 5. Ahí en ese punto va a ser mi fracción. Quiere decir que en este puntico va a ser los 5 tercios. Ya entendí, es como cuando la graficamos, sino que ahí es Exacto, como con exacto, espacios. exacto. En vez de pintar, me muevo, ¿sí? En vez de pintar 5, cojo y me comienzo a mover. ¿Listo? ¿Alguna otra Profe, pregunta, niños? profe, por ejemplo, si la fracción es un octavo, Pues ya vamos a verlo. ¿Listo? Entonces, voy a hacer otra recta. Voy a hacer un poquito más grande como los números. Listo. Entonces, digamos,
un octavo. Un octavo. ¿Cierto? Un octavo, ustedes saben que tienen que coger y toda la unidad, dividirla en 8 partes y colorear una, ¿cierto? Así como que se grafica. Entonces voy a poner un octavo por aquí más a la derecha, más bien. Un octavo por acá. Y la gráfica va a ser de esta manera, 4. ¿Cierto? Así yo grafico, divido en 8 partes. ¿Sí? Ahí están las 8 partes. Y tomo una. Estoy coloreada una. Esa es la gráfica. Voy a hacer lo mismo aquí en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Voy a dividir esto en 8 partes. Listo. Ya dividí en 8 partes. ¿Sí se dan cuenta? Hay 8 pedacitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedacitos antes de llegar al número 1. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántos corro? 1. 1. Uno. Listo, 1. Entonces, ahí me va a quedar mi fracción, un octavo. Listo, acabé. ¿Y se puede ¿Alguna hacer más pregunta? grande? ¿Cómo? Se puede hacer más grande, por ejemplo, pongámoslo que la fracción fueran 10 doceavos. Bueno, ahí sí ya, digamos, el espacio del 0 al 1 ya puede ser más grande, pero lo ideal, ojo, tienen que tener en cuenta que si aquí el 0 al 1 hay 4 cuadritos, del 1 al 2 también tiene que haber 4 cuadritos, del 2 al 3 también tiene que tener 3 cuadritos. Esto también es dependiendo la fracción. Ojo, la ubicación de en la recta, señora. Se está escuchando como entrecortado. Ok. En la ubicación de la recta, en la ubicación de la recta es como más sencillo las fracciones no tan grandes, ¿sí? Como que esto de un octavo, 5 tercios, no sé, 4 séptimos, ¿sí? Fracciones no tan grandes. Esto normalmente se utiliza. Entonces, ahora, acá tenemos, ¿cómo se denomina esta fracción? Esta fracción es propia, impropia o igual. ¿Impropio? Esta fracción es impropia porque el denominador es menor que el numerador. ¿Listo? Y entonces esta va a ser Esa es propia. una fracción propia. ¿Listo? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. A ver, ejemplo 3. Puesto. Va a ser una recta. Entonces, vamos a tomar 5. Listo, vamos a ver la fracción. Vamos a realizar la fracción. 12 quintos. ¿Sí? Vamos a ver la fracción 12 quintos. Entonces, voy a poner mis numeritos que me hizo falta la recta numérica. El 0, el 1, el 2, el 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Sabemos cómo graficarla, ¿cierto? No voy a tener la necesidad de volverla a graficar. ¿Eso por qué? Porque me están pidiendo únicamente que la ubique en la recta numérica. ¿Listo? Entonces, vamos a coger y vamos a dividir una unidad, ¿cierto? La primera unidad en 5 partes. ¿Cierto? Ahí tengo mis 5 partecitas. ¿Listo?
Tengo una, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro y tengo cinco. Ahí tengo mis 5 partecitas. Voy a correr 12. 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces, como corrí 5 nomás, voy a seguir 1, 2, 3, 4. Entonces voy a correr 5. Entonces, ¿cuántos ya he corrido? 10. Me 10. faltan 2. Me faltan 2. Quiere decir que la siguiente unidad voy a dividirla también en 5, ojo, en 5 partes iguales, ¿cierto? Siempre, siempre tengo, no importa, si yo necesito otra unidad o correr más, también la divido de igual manera en la primera unidad, ¿cierto? Y acá pues corro 2 y listo. Aquí se ubica, en este punto, se ubica los 12 quintos. ¿Eso? ¿Alguna pregunta de acá, niños? Profe, ese ejemplo que acabas de poner iba después de que sea un octavo. Pues sí, creo que sí, porque está acá abajo. ¿Eso? ¿Alguna pregunta, niños? Profe, una pregunta. ¿Cuándo son números, digamos, 100 milésimas? ¿Hay alguna forma de hacerlo más fácil? No. Profe, ¿lo puedes subir un poquito, por favor? Cuando son números muy grandes, no, que no. Bueno, cuando son números muy grandes, hay que mirar es como su número decimal, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Es más fácil con el número decimal ubicarlo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, niños? No, profe. Bueno. Entonces, vamos ahora. Saqué una reglita. Creo que todo el mundo tiene una regla. ¿Ha visto una regla? No. Tranquilo, no. Deben tenerla ahí si están haciendo las rectas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con la ayuda de la regla, vamos a utilizarla para realizar la ubicación de números decimales. ¿Sí? Entonces, vamos a poner, como no tiene ninguna pregunta acá, voy a poner aquí, entonces, vamos a ver cómo ubicar un decimal, ¿cierto? Entonces ponen un subtítulo que diga ubicación decimal. ¿Listo? Ojo, tengan en cuenta que lo que es la parte de nuestra, voy a poner más grande. Bueno.
Quitar más bien esto. La parte de las fracciones lo dividíamos según el denominador, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver unas fracciones que son exactas, ¿listo? Perdón, unos decimales que son exactos, ¿listo? Solamente decimales exactos con un solo, con una sola parte decimal, ¿listo? Entonces, voy a coger, no sé, vamos a ver, 3,6, ¿sí? 3,6. ¿Cómo es? Bueno, 3,6. Vamos a hacerlo así y ya les digo cómo se hace en fracción. Es muy parecido. Voy a hacer mi recta numérica, ¿cierto? Voy a hacer mi recta numérica. Voy a hacer mi recta numérica. Y voy a coger, voy a dividirla acá, está el 0, el 1, el 2, el 3, y por acá el 4. ¿Sí? Del 1 al 4. Entonces, voy a coger, pongan atención, me voy a ubicar en mi parte entera. ¿Y cuál es mi parte entera? El 6. No, El ¿cuál 3. es? El 3. Mi parte entera es el 3. Me voy a ubicar aquí en este punto, ¿cierto? Ojo, ojo. La diferencia en este es que en las fracciones nosotros dividíamos esa unidad, ¿cierto? ¿Era cuánto? ¿Según qué? El denominador. ¿Listo? En la parte decimal tenemos que dividirlo en 10. ¿Listo? Siempre en 10. Y ya vamos a ver por qué. Entonces voy a dividir esto en 10. Como en 10 unidades, ¿cierto? Creo que ustedes han visto la regla que ejemplo, entre el 1 y el 2 hay varios punticos, y en toda la mitad hay una línea como medio grandecita. ¿Sí? Esos son los decimales, las décimas, se les llama. ¿Listo? Ojo, entonces, me ubico en mi parte entera, que es 3, veanla acá, es 3, ¿sí? Porque es 3,6. Y del 3 hacia adelante voy a dividir esa unidad en 10, ¿cierto? Y en este caso voy a ubicarme, o bueno, voy a correr 6 espacios. ¿Listo? Entonces ubico 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, esta es la ubicación. Esta es la ubicación de 3,6. Profe, no entendí luego por qué se dejan todos esos espacios, profe. 10 espacios. Siempre se dejan 10 espacios. Listo. Ahora, ¿por qué? Bueno, vamos a ver por qué. ¿Cuál es la fracción de 3,6? ¿Cómo pasamos ese decimal a fracción? Profe, Déjelo ahí. ¿puede repetir, por favor? Es que el internet está Y mal. dele- me sacó de la Ok. clase. ¿Cómo pasamos ese 3,6 a fracción? ¿Cómo quedaría? 3/6. No. ¿Cómo quedaría? Es un número exacto. ¿Cómo pasábamos un decimal exacto a fracción? No se ponía el número completo en el numerador y abajo se ponía se ponía 10 abajo, De la coma queda Se como- ponía no. ponía 36 décimos. 36 décimos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque acuérdense que ponía, digamos, colocaba en el denominador el unito y colocaba ceros cuantas cifras decimales tenga. ¿Listo? Acuérdense, entonces me quedaría 36 décimos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que voy a comenzar desde cero, ¿cierto? A ver si llego al mismo punto.
Entonces, como ya conocemos cómo se hace la fracción, entonces divido la primera unidad en 10 partes, ¿cierto? En 10 partes. Divido la unidad en 10 partes, ¿sí? Y tengo que correr 36. Entonces, corro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Sigo con mi otra unidad, la divido en 10 partes iguales, ¿cierto? Ojo, ¿por qué 10 partes iguales? Porque el denominador es 10, ¿listo? Es según el denominador. Ahora, voy a correr otros. 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Me 19. tocaría mover 20. los 10 también del 2 y terminaríamos en el del anterior, en el 3. Exacto. Entonces, acá también tengo que tomar la siguiente unidad, dividirla en 10 partes, ¿cierto? Y corro otros 10, entonces 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Profe, me escuchas? Sí. Y 30, ¿sí? Y corro, divido la siguiente unidad en 10 partes iguales y corro 6 partes nada más. Y me queda ahí en el mismo punto de 3,6. ¿Listo? Por eso les digo, es más sencillo ver cómo se ubican los números decimales, ¿cierto? Entonces, vamos a ver otro ejemplo, ¿listo? Para que quede como un poquito más claro. Pero únicamente voy a utilizar como el método de los decimales. ¿Listo? Entonces voy a poner acá 0. ¿Y siempre va a ser en base 10? Pues por ahora les digo, solamente vamos a verlo con un decimal. ¿Listo? Solamente con un decimal. Esto vamos a ubicar, no sé, 2,8. ¿Cierto? Entonces, voy a poner los números. 1, 2, 3, 4. Entonces voy a coger y me voy a ubicar siempre en mi parte entera, ¿cierto? En este caso mi parte entera es 2. Ojo, véanlo acá, es este 2. Antes de la coma, mi parte entera. Entonces me ubico acá en el 2. Y la siguiente unidad la divido en 10 partes iguales. ¿Listo? Entonces la divido siempre en 10 partes iguales. Tengo ahí mis 10 partes Pero una iguales. pregunta, Señora, es que por decir con el cero, entonces tú empiezas 0 y ahí sí cuentas los 10 o cuentas también con la rayita del 0, por decir sí. así. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es que como tú empiezas con tú pones la rayita del 2, entonces tienes el punto donde empieza el 2, de ahí se empieza a contar los 10 hasta llegar al próximo o, Sí, o pues también se cuenta que ya empezaste. es como la regla, ¿sí? Si tú estás en 0, comienzas desde el 0, ¿cierto? Si tú te mueves al 1, corriste 1, ¿cierto? Te corres al 2, corriste 2. Acá pasa igual, entonces como que esta rayita del 2 es el 0, ¿cierto? Y me voy corriendo. Pero ojo, ¿qué es lo que pasa? Aquí están divididas en 10 partes, ¿listo? Estos son los espacios que me importan. Mire, verás. Esos son los espacios que me importan. ¿Cuántos punticos verdes hay? 10. 10, ¿cierto? 10. Esas son las partes iguales que tengo. Ojo, no tienen que mirar eso, que no son las líneas que hago, sino es como los espacios que tengo, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Listo, Porque, profe, gracias. bueno, porque en la parte de las fracciones también es muy similar. Necesito son los espacios, ¿sí? No cuántas líneas tenga, sino los espacios. ¿Sí?
Profe, una pregunta, ¿me puedes repetir cómo sacaste el 3,6? Es que está trabada la pantalla, no estoy viendo lo que usted está haciendo. ¿Ya se te destrabó? ¿Estás sigue congelada? Sí, profe. Y no se ven las cámaras ni nada. ¿Ya? Dices, ¿ya mejor? ¿Ya se ve la pantalla? Hacen los punticos verdes, pero todavía no hay cámaras. Pero bueno, ya estoy viendo lo que usted está haciendo. Sí, que estoy rayando y todo. No, profe. Entonces, ¿No? ¿usted se ha trabado o soy yo? No, el profe está trabajando. Ahora, ¿cierto? Acuérdense que tengo es que tener en cuenta mis espacios, o sea, estos punticos verdes. Esto los voy a quitar por acá. Y, ojo, estoy entonces ubicado en mi parte de 2, ¿cierto? Y ahora sí voy a correr 8 espacios, ¿cierto? Entonces corro 8 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Este puntico acá es la ubicación del 2,8. ¿Listo? Toma. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Una cosa, pero es que bueno, yo como a mí no me gusta carne todos los días, pero acá están difícil comprar algo rápido. Porque no así te debe la carne, pero no es congelado. Hay algunos que ¿Preguntas? No, señor. No, Bueno, señor. listo. Copien ahí y vamos a ver. tocaría preparar pasta, plátano, arroz, ensalada. Y si no, pues carne, y si no, chupamos huevos para almuerzo. Mira, o en vez de que otro menú. Profe, me hace un momentico, es que se me acabó el esfero. Bueno. Bueno, ahora sí, sigamos acá. Vamos a coger y vamos a ubicar, ojo, en su parte decimal, lo que son 3/5. ¿Listo? Y 3/5 en decimal, ¿cuánto es? Entonces, 35 décimos. 35 diezavos, 35 décimos. Entonces, no. Pongan cuidado. 3 3/5. dividido 5. ¿Listo? Ojo, voy a pasar de fracción a decimal, tengo que dividir. 3 dividido 5, ¿cierto? ¿Cuántas veces está 5 en 3? ninguna. Ninguna, ¿cierto? Ojo con esto, entonces Ninguna. ponía el 0, ponía la coma y colocaba un 0 al 3, ¿cierto? ¿Y cuántas veces está 5 en 30? 6. 6, ¿cierto? 6 por 5, 30, a 30, 0. Quiere decir que 3/5 es lo mismo que 0,6. ¿Listo? Entonces, voy a coger y voy a ubicar. Me ubico en mi parte entera. Y en este caso, mi parte entera, ¿cuál es? El 0. El 0, ¿cierto? Me ubico en el 0. Y voy a coger esa siguiente unidad y la voy a dividir en 10 partes iguales. ¿Listo? Ojo, siempre en 10 partes iguales. Tenemos aquí las 10 partes iguales. Y voy a coger y voy a correr, pues, 6 espacios, ¿cierto? Entonces corro 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Aquí me va a quedar mi 0,6.
que es lo mismo que 3/5. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá, niños? Profe, o sea, que por ejemplo, antes de la coma, por ejemplo, si está 4, se colocan esos punticos que tú pusiste al final en el 4. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, esas rayitas donde están ahí como las colinitas, tú las hiciste donde está el 0, ¿no? Y ahí donde tú hiciste la operación está el 0,6. Entonces, ese 0 si fuera por ejemplo, un 3, se coloca en el 3. Comienzo desde el 3. Comienzo desde el 3. Si fuera 3,6, comienzo acá, me ubico en el 3 y luego comienzo a correr 6 espacios. Profe, soy yo, Suárez, no le escucha muy bien. Ahí no se ¿Puedo lo entiende. explicar otra vez? Es que acabo de llegar por un esfero. Ok. Entonces, igual, tengo 3/5, ¿cierto? Tengo los 3/5 y voy a pasarlo a decimal. ¿Listo? Para ubicarlo en su forma decimal. ¿Qué hago? Pues tomo y divido 3, divido 5, me da 0,6. ¿Vale? 0,6. Entonces voy a ubicar de esta manera. Me ubico en mi parte entera, ¿cierto? Y mi parte entera en este caso es 0. Entonces me ubico aquí en el 0. No se le escucha. ¿Cómo? No, a mí no. Yo lo veo mover la boca, pero no escucho nada. Entonces los demás me están escuchando. Sí, creo que yo sí escucho. No, profe, no escucho nada. Solo lo Sí, veo señores, sí lo escucho. hablar, pero no se escucha nada. Voy a salirme a ver si se arregla. Sí, entonces ¿por qué me está entendiendo? Entonces, Te cocharon. entonces acá cojo y me ubico en la parte entera, acá en el 0. Me ubico en el 0, aquí en este pedacito. Y la siguiente unidad la divido en 10 partes. ¿Listo? Siempre en 10 partes. Entonces, al dividirla en 10 partes, tengo que correr lo que me diga mi parte decimal. En este caso, es un 6. ¿Listo? Y corro 6 espacios. Y listo. Acá en este puntico, acá en este punto, me pone un 0,6. Ok. ¿Listo? ¿Alguna Bueno, otra pregunta, niños? gracias. No, señor. No. No, señor. Entonces, ¿Profe, lo ahí. puedo subir un poquito para copiar? Ya, profe, ahora sí ya escucho.